China. Y ahora es muy pretencioso decir la historia de China, pero es lo que ha pasado. Entonces, le vamos a seguir llamando así. Vamos a poner la pantalla grande. Buenas noches. A ver si nos alcanza la hora, porque es muy largo lo que vamos a extendernos en la noche de hoy. Tal vez les voy a robar unos minutitos después de las 9 de la noche. Espero que se puedan quedar para poder tener un panorama general. Perdón, es que esto... Ah, sí, tengo que poner el cursor antes, si no, después se me va a olvidar. Ahí está. Muy bien, entonces estamos en la sesión 4 de las 4 pactadas para este curso de Historia de China. Y lo vamos a dividir en dos, la revolución y el cambio. Digamos, esos son los dos grandes bloques que vamos a analizar la noche de hoy. Aunque la revolución la daté 1927-1949, vamos a abarcar en ese periodo revolucionario hasta la muerte de Mao. Y una vez se da la muerte de Mao, pues ya vamos a entrar al periodo que vamos a denominar, o el bloque que se denomina el cambio. Así es de que no solo vamos a estar dentro de 1927 a 1949, sino muchísimo tiempo más. Entonces, vamos a tener que, después de 1945, es decir, la Segunda Guerra Mundial ha concluido, en China veremos varias cuestiones importantes, que es lo que vamos a ir abarcando en este curso. La guerra civil, la nueva China de Mao, el gran salto adelante y la revolución cultural, Nixon y Mao, que es muy importante ver esta parte, y Deng Xiaoping y el leninismo de mercado, que es como siguiendo también la trayectoria del libro que nos ha servido de base para este curso. Pero antes, una pequeña línea del tiempo. La Revolución China, que vamos a ver que tenemos sus causas en el régimen despótico de la dinastía Manchú, los Qing o Qing, que vimos la semana pasada. La dependencia económica respecto al capital extranjero, que es capital británico, con la guerra del opio, que va a obligar a abrir los mercados, Hong Kong como colonia británica y los nuevos territorios en arrendamiento, que van a conformar lo que es Hong Kong. La explotación del campesinado, el régimen semifeudal que va a caracterizar todavía a China en los primeros años del siglo XX, el periodo de la influencia ideológica de la Unión Soviética, y posteriormente veremos cómo esto irá cambiando. Entonces tenemos en 1911 el establecimiento de la República de Nankín con Sun Yat-sen, a quien vimos en foto la semana pasada. La guerra civil en 1925 entre nacionalistas y comunistas. La larga marcha china de 1934, esa proeza de Mao. La guerra nacional contra Japón en 1938 con un armisticio y se va a crear la República en Manchukuo. El reinicio de la guerra civil, terminada la Segunda Guerra Mundial de 1945 al 49, con el triunfo del Ejército Rojo y la huida de los nacionalistas a la isla de Formosa, donde van a crear Taiwán. El establecimiento, en 1949, el establecimiento de la República Popular China del 1 de octubre. Luego tendremos la campaña de las 100 flores, que marca la ruptura con la Unión Soviética y la versión china del comunismo. Mao impulsa el gran salto adelante de 1957 a 1958 con unas hambrunas espantosas donde van a morir millones de personas. La ruptura diplomática entre China y la URSS en 1960 y el inicio de la Revolución Cultural en 1964, que también va a ser otro gran desastre, hasta llegar a la muerte de Mao en 1976. Este es el periodo, por tanto, revolucionario de China, en el sentido de una revolución primero marxista-leninista y después con una interpretación del comunismo
desde la visión de Mao, que va a sinizar precisamente todos los conceptos vertidos por Marx en el Capital. Las revoluciones chinas. El largo proceso revolucionario, como ya habíamos hablado e indicado, que va a empezar en 1912, con la caída de la monarquía y el establecimiento de la república, que va a ser dirigida por el Kuomintang, ¿ya? De Sun Yat-sen, y culminará con el triunfo comunista de 1949 y con el establecimiento de la República Popular de Mao Zedong. Ahí tenemos a los dos personajes en unas fotos pequeñitas de Sun Yat-sen y de Mao Zedong. ¿Cuáles van a ser esos antecedentes? Que ya lo hemos hablado en la clase anterior, pero conviene reforzar estos puntos. En el caso de China, a comienzos del siglo XX vamos a encontrar frecuentes manifestaciones antioccidentales. Los boxers, esa revuelta de los boxers va a ser una, porque siempre hemos visto cómo cuando entran en crisis, esto va a provocar una revitalización de los principios fundamentales del pensamiento chino. No olvidar que China se considera el centro de la civilización humana. En la actualidad sigue pasando. Por eso es que están marcando tendencia a nivel mundial en varios aspectos de la vida cotidiana también. O sea, nosotros porque estamos un poco lejos, pero aún así llega la influencia de la República Popular mínimo, pero hay. En 1912 cayó el último emperador y se proclama la República China, una república nacionalista de corte occidental capitalista. Sun Yat-sen tenía una gran influencia occidental. Acuérdense que se había convertido el cristianismo de versión protestante. Y entonces todas estas ideas de progreso, de desarrollo, va a ser desde la vertiente protestante que se va a aplicar en la república. Y el partido que va a dirigir China durante este periodo es el Kuomintang, donde se fusionan diversos grupos revolucionarios que tendrán diversas tendencias, como la tendencia nacionalista, la demócrata y la socialista. En 1925 quedó en manos de una tendencia moderada dirigida por Chiang Kai-shek, y desde entonces el enfrentamiento con los comunistas fue continuo, ¿verdad? Y Chiang Kai-shek va a estar en contra con las ideas de Mao. Ellos prácticamente van a ser los dos grandes que se van a estar enfrentando constantemente. Y en 1925 quedó en manos, como ya lo dijimos, y un esfuerzo por liquidar a sus incómodos socios. Eran socios, pero van a estar constantemente en pugnas. Se darán encarcelamientos y ejecuciones especialmente a los sindicalistas comunistas, una represión que va a afectar a los grupos comunistas y por tanto al huir al campo, porque estos son movimientos urbanos, van a empezar a crear células comunistas que van a ser muy importantes durante todo el proceso revolucionario que estamos comentando. Fernando García de Cortázar nos dice: el movimiento comunista desmantelado en las ciudades y los puertos buscará sobrevivir en el campo. Efectivamente, se van al campo. Y en esta huida, ante las nuevas necesidades, surgirá una nueva fórmula revolucionaria, una revolución fundamentada en el campesinado. Ya no en los sectores intelectuales urbanos, ya no en los grupos de la naciente burguesía, sino en el campo con un nivel educativo inferior al de las ciudades, pero más sensibles y receptivos a la necesidad de un cambio, dada la circunstancia en la que se estaban dando en la República, donde si durante el imperio estaban en el aislamiento, en la República, al ser considerados atrasados, pues la situación fue peor. Y Mao va a emprender lo que se va a denominar la Gran Marcha o la Larga Marcha China, que aquí lo vemos en un mapa, cómo sale de este sector del sur y llega al norte de China. ¿Ya? Esto es una gran proeza, o sea, se dice pronto, pero fueron unas caminatas
que va a provocar la muerte de muchas personas. Los boxers son un grupo, ¿verdad? Se le va a denominar así porque es un movimiento que va a buscar la reivindicación de la esencia cultural china. Películas, bueno, hay poquitas, pero la del Imperio del Sol, que aunque es de la Segunda Guerra Mundial, se la recomiendo. Y también la del Último Emperador, ¿verdad? Que es, digamos, les digo películas que son fáciles de encontrar ahora ya en YouTube porque ya están liberadas. Eh, y que nos reflejan, digamos, esta realidad. A la pregunta de que si afectó la Primera Guerra Mundial, no. Ellos estaban en sus problemas internos. De hecho, la Primera Guerra Mundial hasta ese sector no llega. La segunda, sí. Esa larga marcha del mapa que veíamos anteriormente es del 16 de octubre de 1934. Van a empezar a emprender la huida hacia el interior, lo que llevará un año después a las provincias norteñas de Shanxi. Permítanme, ¿cómo? Ay, Dios mío. Y aquí hay consultas ajenas a la clase, porque siempre suele suceder a la hora de la clase. Y durante la Gran Marcha, los comunistas, eventualmente liderados por Mao Zedong, escaparon de círculos hacia el oeste y el norte, recorriendo casi 12.500 kilómetros en 370 días. La dureza del viaje haría de este uno de los episodios más significativos y determinantes en la historia del Partido Comunista de China, que se haría el prestigio personal de los nuevos dirigentes. Ya, o sea, es de tal magnitud que va a marcar en el interior de China esa, esa gran marcha. Y es uno de los grandes hitos de la conformación y la cohesión del Partido Comunista Chino, por supuesto. Aquí tenemos una foto del momento de la gran marcha. Ahí vemos a Mao recorriendo junto con los demás camaradas esa huida. En 1937, ante el expansionismo japonés, porque acuérdense que Japón empezó muchísimo antes, lo que les estaba comentando Isabel Juárez, esa gran marcha, esos días, fue lo que va a permitir ir formando a las comunidades, irlas organizando. Y muchos de estos pueblos, al ver la gran marcha y al escuchar el mensaje, que por decirlo de una manera, y el entusiasmo, se van, se van a ir adhiriendo y eso va a formar un ejército poderosísimo. Tanto así que Chiang Kai-shek va a temer entrar a esos territorios que prácticamente están ocupados ya por ellos. Japón, en su afán expansionista, va a fundar la República Kampuchea, sobre todo de base manchú. Y esto va a obligar a una paz o un freno al enfrentamiento, porque va a obligar a los comunistas y al gobierno del Comitán a dejar de enfrentarse y se van a aliar en la lucha contra el invasor nipón, es decir, contra el invasor japonés. Precisamente en la película que antes hacía referencia del Imperio del Sol, o sea, hay unas escenas donde nos hacen referencia a la invasión japonesa que fue terrible, terrible. Hubo genocidios impresionantes, eh, pogroms, sobre todo contra la población Han. Eh, se hizo un régimen títere controlado desde Japón y un expolio a las riquezas naturales, a los minerales, a los recursos de China que iban a nutrir la industria japonesa que se preparaba para la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver que hay cuatro grandes fuerzas en China. El invasor japonés que controla las zonas más ricas del país. Como ya lo había dicho, también un gobierno chino colaboracionista dirigido por Wang Qingwei y establecido en Nankín. El nacionalista del Comitán apoyado por británicos y norteamericanos y el comunista de Mao apoyado por la Unión Soviética. Pero como los británicos y los norteamericanos, junto con la Unión Soviética, fueron aliados de la guerra, en ese momento todavía no hay ningún enfrentamiento. Aquí tenemos el mapa. Alemanes en India, en Birmania, como lo pueden ver aquí.
holandeses en las Indias holandesas, lo que hoy es Indonesia, pero una parte de la isla de Borneo está ocupada por británicos, como pasa en la isla de Nueva Guinea, que está dividida todavía en dos, y sigue. Esta parte en la actualidad, por ejemplo, es de Indonesia y esta es Nueva Guinea. Y luego aquí vemos la expansión japonesa con la República de Manchukuo, que está aquí. Las zonas industriales portuarias importantes, por supuesto Hong Kong, que aquí la pueden ver, ocupada por los japoneses, Formosa. Y ahí ya tenemos los lugares que supuestamente van a ser, posteriormente Japón va a invadir Filipinas, por supuesto, y muchas de las islas de las Indias holandesas, y van a convertirse en una seria amenaza a invadir Australia, también van a invadir Tailandia, o sea, los japoneses se van a expandir por todo esto. Va a ser una cosa impresionante. India sí ya no llega. Y aquí tenemos el territorio del Tíbet, que posteriormente nuevamente va a ser incorporado a China, que ya era parte durante la dinastía Qing, pero en los momentos de la desintegración del imperio, Tíbet va a ser como un estado independiente. Tenemos la ocupación y las masacres tras la ocupación japonesa. Aquí vemos unas fotos de la época de este proceso de invasión japonesa y empieza un proceso de japonización y de eliminar todos los elementos chinos de la cultura. El japonés se impone como un idioma obligatorio, hay persecución para hablar el idioma chino o el mandarín, y esto va a obligar precisamente a los chinos a unirse como lo han hecho siempre en su historia. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con el fin, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que inicia la guerra civil en China, porque obviamente Japón pierde, entonces son liberados los territorios chinos y lo que había sido una tregua, o más bien que paz era una tregua, pues va a provocar que se vuelvan a dar estas situaciones. Se va a dar entonces una Segunda Guerra Civil de 1945 al 49. Mao Zedong se hizo con el poder y proclamó la República Popular China en 1949, al triunfar en esa guerra civil. Y desde China se van a impulsar o se van a apoyar partidos y regímenes comunistas en los países vecinos. Ahí está la guerra de Corea, que después dará como resultado Corea del Norte y Corea del Sur en el paralelo 79, que es impresionante esa guerra. De verdad que en un momento dado China casi logra vencer, pero después las tropas de MacArthur, con una estrategia bastante arriesgada, van a lograr cortar ese avance. Eso merecería una clase aparte, porque siempre decimos la Guerra Fría empieza con el muro de Berlín y no, para mí es con la guerra coreana. Aquí tenemos el momento en que Mao proclama la fundación de la República Popular China en la plaza de Tiananmen el 1 de octubre de 1949. Hay películas, las pueden buscar en YouTube, Proclamación de la República de China, y como cumplieron 70 años, volvieron a rescatar todo este material fílmico que está a la disposición de quien desee verlo. Es impresionante y en la plaza ya veremos una foto que me parece que está llena y la gente con las banderas, la actual bandera de la República Popular, por supuesto. Bajo el liderazgo de Mao, el nuevo gobierno revolucionario empezó a reconstruir una economía casi feudal, pero con los principios del comunismo más ortodoxo. Aquí Mao es leninista, ¿ya? Y entonces va a aplicar unos principios colectivistas de la tierra y la nacionalización de la industria salvaje, o sea, unas expropiaciones tremendas. Y de ahí ya se empezaban a ver los primeros indicios de una futura gran hambruna. ¿Por qué? Porque muchas tierras dejaron de ser cultivadas. El alimento básico, y lo sabemos, es el arroz, y entonces para alimentar a aquella población, porque China siempre ha sido un país muy poblado,
van a necesitar de la ayuda soviética, pero va a ser insuficiente y esto provocará hambrunas. También habrá limitaciones a los capitales y las compañías extranjeras que en un momento dado van a ser también expropiadas. Como dice Cortázar, una sabia combinación de nacionalismo y comunismo rural. Acuérdense, el pensamiento comunista chino se va a nutrir precisamente de los principios rurales y el nacionalismo entendido desde la visión de China como una unidad en torno al Partido Comunista. En consignas de sabor popular campesino, permite al maoísmo conquistar el poder de la inmensa soledad china, es decir, de todos esos grandes campos, lo logra alcanzar. El resultado es una suma de antiimperialismo y la adaptación del marxismo a las condiciones propias del pueblo chino, lo siniza. Volvemos a ese concepto importantísimo para entender China. Y ese es el gran problema que tenemos en Occidente, y yo lo percibo constantemente en los artículos sobre China, porque lo hacemos desde las concepciones occidentales y el capitalismo occidental. Y el capitalismo chino es capitalismo chino, como lo fue el comunismo chino, es chino. No puede haber una equiparación con Occidente, por estas características que estamos viendo aquí. La hegemonía comunista y las últimas fases de la guerra civil se producen a comienzos de la Guerra Fría y van a sorprender a un Estados Unidos que no puede reaccionar ante lo que está pasando. O sea, ya había una potencia comunista que era la Unión Soviética y de repente ¡bum!, aparece otra, que va a ser China. Y empiezan esos proyectos que tiene para modernizar China desde una visión comunista y siguiendo la visión que había tenido con la Gran Marcha, va a crear un programa que se le va a denominar el Gran Salto hacia adelante, es decir, abandonar todos los resabios feudales para dar ese salto que los lleve a un progreso y un desarrollo descomunal. Va dirigido a aumentar la producción agrícola, entonces todos tienen que sembrar arroz. Algunos analistas dicen de que este plan llevó a un crecimiento del producto de 6,7%, pero los críticos van a señalar que 30 millones de personas murieron como resultado de esta política. ¿Por qué? Porque era parcelización de la tierra, eh, sacar a campesinos que eran propietarios, a pequeños propietarios, a estas élites rurales, y entonces hubo un descontrol. Y ese descontrol llevó a que los campos después no eran cuidados. Y ahí ya tenemos los 30 millones que van a morir de hambre en China. En este contexto se produjo el frustrado intento de rebelión por parte de la población de Tíbet, que lo pueden ver en esta película de los 7 años en el Tíbet, ya que les gusta ver películas, pues esa podría ser otra para poder ver eso, claro, desde la visión occidental, por supuesto. Pero es interesante cómo llegan los chinos con sus bocinas, con consignas chinas, sin respetar el idioma tibetano. Ahora Tíbet es una región autónoma donde han propiciado un desarrollo impresionante. Hay un que llega de alta ciudad que llega hasta Lhasa, la capital de Tíbet. Van a conservar, digamos, toda la parte histórica de Lhasa, pero al lado van a construir una ciudad descomunal, moderna, una organización china impresionante, y la población tibetana es minoría en ese territorio que milenariamente habían ocupado. Esto es lo que va a llevar al exilio del Dalai Lama a Dar es Salaam en India, si no sé si lo pronuncié bien, y después pues, ya se va a volver un líder, ¿verdad?, importante mundial, y después todo el mundo quiere recibir al Dalai Lama. Cuando vino a Guatemala me acuerdo que era un furor y el teatro se llenó hasta la bandera. ¿Y por qué? Porque como China es comunista, entonces nuestro amigo es el Dalai Lama. Aquí vemos en 1959 una foto donde los monjes están deponiendo sus armas, ¿ya? Porque si ven esa película que les acabo de hacer referencia, el armamento pues era muy antiguo y ya China tenía un poderío militar impresionante, era que los aplastó totalmente. El otro gran proyecto de Mao es la Revolución Cultural, que va a iniciar en 1966 y es uno de los periodos
más controvertidos de la historia reciente de China. Tanto así que al morir Mao, a los cabecillas de la revolución cultural, encabezados por su viuda, van a ser llevados a juicios sumarísimos y condenados, algunos a muerte. Lo que buscaba la revolución cultural era erradicar la ideología burguesa reaccionaria que estaba en China y lograr la uniformidad de la población. Y es cuando vemos los trajes de los hombres que todos se vestían como Mao y las mujeres con unos trajes negros, ¿verdad? Al estilo de la viuda de Mao. ¿Verdad? Todos estaban como en un uniforme. Y hay unas fotos impresionantes donde ustedes los ven ahí formados, como que es eso, como que es un campo inmenso de concentración porque todos tienen el mismo uniforme. Vamos a ver, por tanto, una persecución, censura generalizada contra todo lo que se considerara revisionista. Lo que no era chino, según la visión de Mao, tenía que ser erradicado. Todo. Un fenómeno similar vimos en Corea del Norte, que todavía siguen bajo esta visión, aunque la tecnología se ha entrado a Corea del Norte. Persecución a la gente que oía radios extranjeras. La televisión era solo la del Partido Comunista Chino. Eh, Organizaciones locales de control, ¿verdad? De las formas en que se tenía que comportar, vivir, y los estudiantes, las lecturas, lo que se dice una censura, ¿de acuerdo? Entonces hay un aislacionismo o aislamiento de China por parte de la comunidad internacional. La ven con perspicacia, un país comunista cerrado, con el que hay que temer, hasta que se va a dar ese deshielo que va a propiciar Nixon para poder quitarle una baza a la Unión Soviética. Y es cuando se da esa visita privada, no oficial, de Nixon a China, y se empiezan los diálogos para establecer relaciones diplomáticas. Uno de los principios fundamentales y básicos de China es que solo puede establecer relaciones diplomáticas con aquellos países que los reconozcan como la única China, y si tenían relaciones diplomáticas con Taiwán, la rompan. Hasta antes de 1972, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a ver, aquí hay una cosa que no había visto. Nos dice Olguita Pérez, esta característica de comunismo rural e incluso el nacionalismo fueron clave para la influencia del maoísmo en el movimiento revolucionario guatemalteco de los años 60 y 70 del siglo XX y el planteamiento de Guatemala como país multicultural, pero también tuvo sus cosas negativas porque fue el principio fundamental ideológico de Sendero Luminoso en Perú. Entonces también no, está, digamos, la otra cara de la moneda, que sería el ejemplo peruano. Ahora, hay una cosa interesante con lo que nos acaba de decir Olguita Pérez, porque los chinos no conocen la multiculturalidad. Para ellos, China es China. Y todos tienen la misma cultura, o sea, no hay diversidad cultural. Por eso es esta represión que tienen contra los ujires, que son de cultura musulmana, no china. Entonces, para ellos, si es musulmán, no es chino. Lo mismo sucedió con el Tíbet en 1957. Las costumbres tibetanas no son chinas. Entonces los tenemos que sinizar. O sea, les tenemos que dar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es la civilización frente a la barbarie que representan musulmanes y tibetanos. Principio que sigue defendiendo Xi Jinping. No en los términos que lo estoy diciendo. Pero los discursos de Xi Jinping son muy bonitos y uno lo va oyendo, pero hay que leer entre líneas y decir, aquí lo que me está diciendo es de que China va a ser una cultura unificada y sácatelas. Lo vemos en Hong Kong, lo estamos viendo en Macao también. Macao tiene una cultura china, pero con mucha influencia portuguesa. Y se están eliminando elementos portugueses, como en Hong Kong, elementos británicos. Bien, entonces antes de 1972, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 5 miembros permanentes eran la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra,
Francia de rebote, siempre lo he dicho. Otro día, si quieren, se los explico por qué. Y la República de China en Taiwán. Cuando Estados Unidos reconoce a China, la ONU reconoce también a China y quita a Taiwán del Consejo de Seguridad y esa plaza la ocupa la República Popular China. Y en la actualidad, la República China en Taiwán no tiene reconocimiento internacional dentro del sistema de las Naciones Unidas. Elizabeth nos dice, la revolución cultural puede relacionarse con sus fundamentos, con los planteamientos de Jiménez Rojo en Camboya. Vamos a ver, buena pregunta, porque me está dejando en jaque. Yo diría que los Gemelos Rojos quisieron emular la revolución cultural china e increíblemente después los chinos van a apoyar a los vietnamitas para la invasión a Camboya. ¿Por qué? Porque los Gemelos Rojos van a actuar ya cuando Mao está muriendo. Entonces es el momento en que los chinos se dan cuenta que habían cometido un error. Pero sí podríamos decir que en parte fue como un deseo. Mao quiso normalizar los lazos con Washington para tener un contrapeso ante las amenazas de su rival, la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque los chinos se estaban desprendiendo de los soviéticos. De hecho, van a romper relaciones diplomáticas por una serie de asuntos que tuvieron en sus fronteras. Pero sobre todo, más que de sus fronteras, sobre todo eran los diferendos que había en cuanto a su influencia en la República Popular de Corea. O sea, la Corea del Norte. Mao fallece en 1976. El ascenso económico mundial de China se va a iniciar en 1978 con la llegada de Deng Xiaoping. Bueno, Deng Xiaoping había sido represaliado durante la Revolución Cultural, estuvo preso, ¿no? Estuvo exiliado, su nombre no se podía pronunciar, pero no lo mataron. Y en 1978, esto me hace recordar otra clase que tengo preparada, que empieza precisamente en lo que les voy a narrar. En un área rural de China, 13 familias, 13 cabezas de familias, se unen para cumplir, para parcializar la tierra. Van a darse parcelas de la tierra que esta aldea tenía encomendada, la van a parcelizar. Y entonces a cada parcela va a empezar su producción, van a sacar, lo que tienen que pagar de cuota al Estado y el resto lo van a empezar a comercializar. Y ese es el inicio que reconoce el Partido Comunista Chino de esa transformación económica que Deng Xiaoping va a impulsar. ¿Por qué? Porque se da cuenta y dice, nosotros tenemos que ser como Occidente y superar a Occidente. Es lo que se denomina el despertar del dragón, del gran dragón, ¿verdad? Porque es cuando entra a este sistema económico. Y es lo que va a salvar a China, que lo hayan hecho en 1978. La Unión Soviética no lo hizo y por eso desapareció, porque si hubiese tenido esta mentalidad de, sin perder el control de los medios de producción, actualizar su economía a los parámetros del mercado mundial, a lo mejor todavía existiría la Unión Soviética y nos hubiéramos evitado muchas guerras que su desaparición provocó y sigue provocando. Por ejemplo, Azerbaiyán y Armenia no son más que consecuencias de la desaparición de la Unión Soviética. Las guerras que estos han tenido y el año pasado, en noviembre, tuvieron la última. Por tanto, tenemos la reforma del sistema económico y la apertura de los mercados que van a ser la clave de la nueva política, pero todo controlado por el partido. Ojo, ojo, no es la aplicación del libre mercado desde una visión neoliberal. Otra vez, los principios económicos capitalistas los cinizan dentro de un concepto del Partido Comunista que ya está cinizado, es decir, ya es chino, y con base a eso deciden empezar su transformación económica para llegar a ser una potencia. Su pragmatismo se hace claro en la frase que acuñó, no importa el color del gato, sino que case ratones.
Muy, muy chino. O sea, eso es muy filosofía china. Aquí tenemos el multitudinaria concentración popular en la plaza de Tiananmen en el funeral de Mao Zedong el 9 de septiembre de 1979. Miren, todos están vestidos igual, todos ahí. Si ahora hay una concentración en Tiananmen, no van a ver eso, ni de lejos, ni de lejos. China es otra cosa totalmente distinta. Aquí tenemos los monumentos que se construyeron en honor a Mao y a los que pelearon durante la revolución en la plaza de Tiananmen. Estas son fotos de 1978, obviamente todavía siguen conservadas, y Mao sigue siendo una figura importante dentro de la historia de la República Popular, ¿ya? De hecho, en la entrada a la ciudad prohibida, que es la sede del gobierno en China, es el gran retrato que ustedes pueden ver al fondo en el centro de la diapositiva, sigue estando presente. El cambio, eso dice en chino. Desde finales de 1970 hasta su muerte en 1997, Deng Xiaoping fue la figura dominante en el Partido Comunista Chino. Le hacía sombra a Mao y por eso Mao se ponía nervioso, digamos, ante su presencia. Él era un modernizador en busca de un mayor comercio con los Estados Unidos y Japón, porque Japón le sirvió de ejemplo. O sea, imagínense, a Japón le tiraron 2 bombas atómicas, destruyeron su economía. Antes en Netflix había una película muy bonita de un juicio que le hicieron que le iban a hacer al emperador como culpable de la guerra. Muy buena. Por eso la quitaron, porque creo que solo Cuatro Gatos y yo la vimos, porque tenía mucho contenido político histórico. Y como no era la típica película de Hollywood donde había emoción y uno estaría ahí, ¡ay, ya va a agarrar al emperador! No había nada de eso. Entonces no tuvo éxito. Lamentablemente no me quedé con el nombre y ahora pues algún día la encontraré otra vez. Entonces, va a introducir reformas tales como el aumento de los incentivos económicos y la descentralización, porque todo estaba en el centro, en Beijing o Pekín. Y entonces Deng Xiaoping dice, no, empecemos, y empezará a hacer visitas a Occidente. Va a establecer relaciones diplomáticas plenas nuevamente con la Unión Soviética, relaciones comerciales con Japón, el sur, India, Tailandia, que también va a ser una potencia emergente. Y es que cuando Mao empieza a hacer esto, es cuando se da aquel fenómeno que se le denominó los 5 grandes tigres de Asia. Entonces era Hong Kong, Japón, Singapur, que es muy peculiar la historia de Singapur, que es cultura china, pero no está dentro y nunca fue parte de China. Bangkok, Tailandia, la capital de Tailandia es Bangkok, y Malasia, Kuala Lumpur. Entonces, digamos, eran los ejemplos que va a tener Xiaoping para tratar de sacar a su población adelante. Y se va a plantear 4 elementos modernizadores que van a ser en la agricultura, en la industria, defensa nacional y ciencia y tecnología. O sea, esos son los 4 pilares de la modernización que nos va a plantear Deng Xiaoping. ¿Ya? Una agricultura agroindustrial que sea de autosubsistencia, pero a la vez exportadora. Ahora China es uno de los grandes exportadores de ciertos productos agrícolas y también una gran consumidora de muchos productos agrícolas. La soya, por ejemplo, los mercados de Sudamérica pelean por entrar a China. Y esa es de las grandes desventajas que tenemos en Guatemala, porque como no tenemos visión de nación, de país, vamos a llamarlo de país, porque nación ya eso sería mucho, seguimos reconociendo a la República de China en Taiwán, cuando los beneficios económicos los tendríamos de la República Popular China. ¿Cuántos productos guatemaltecos no podríamos vender? Y a pesar de eso, a pesar de que solo estamos en unas relaciones comerciales o unas oficinas de enlace comercial, a pesar de eso, ya Guatemala China para Guatemala está siendo uno de los grandes
clientes de ciertos productos. La industria, la obsoleta industria, porque Mao en el gran salto adelante también se le ocurre la industrialización, el deseo, siguiendo las ideas de Stalin, el deseo de grandes hornos para la industria pesada, se van a abandonar los campos, se van a provocar, perdón, un deterioro medioambiental por la extracción de carbón, por la necesidad de bosques para leña, en fin, es un desastre ese salto adelante, por eso lo dejó. Entonces, Deng Xiaoping dice, no, tenemos que llegar a una industria, pero una industria actual. Para lograr desarrollarnos y tener voz en el mundo, tenemos que tener una defensa nacional. O sea, tiene que haber un ejército, el ejército popular chino, tiene que ser un ejército que no solo tenga que ser temido por la cantidad de efectivos, sino por la tecnología que maneja. Miren que este señor lo empezó a decir en 1978 y vean dónde están ahora. No ha pasado ni un siglo. ¿Ya? Guatemala lleva 200 años de ser un país y miren dónde estamos. ¿Por qué? Porque no ha habido visión. No la hay. Aquí lo estamos viendo. Y aquí estamos viendo un liderazgo. Porque los chinos son así. Por eso es que la democracia no entra en una visión china. Porque la democracia es occidental. Y no porque sea occidental, esta debe ser mundial. Si no, ahí están los rusos. ¿Por qué tienen a Putin? Porque ellos están de una tradición rusa, aunque quisieron europeizarse en tiempos de Pedro II y Catalina la Grande, pero para estos, lo voy a decir en una expresión así coloquial porque no se me ocurre una más sofisticada, a esto les tira mucho la tundra, el Asia, esos gobiernos centralizados en una persona, esos liderazgos fuertes, ¿ya? Que para nosotros los occidentales es, ¡ay, no, qué malo, que no sé qué! Pero les funciona. Es que eso es lo que tenemos que analizar. Funciona. Si no, China, que ese es el mejor ejemplo. Y por supuesto, si queremos una agricultura, una industria, una defensa nacional fuerte, se necesita un gran desarrollo en ciencia y tecnología. Pilares fundamentales. ¿Ustedes se imaginan que Guatemala se planteara estos 4 pilares fundamentales? Agricultura, industria, defensa nacional. Defensa nacional, no un ejército represivo y que sea uno de los brazos armados del actual pacto corrupto. No, defensa nacional, que quiere decir cuidar nuestras fronteras, que no entren depredadores, que en fin, una serie de aspectos. Y que habláramos en Guatemala de ciencia y tecnología. Pero no, ninguno de estos elementos aparece en el ideario de ni siquiera de los más progresistas que podamos escuchar. Las 4 modernizaciones fue originalmente un programa de modernización propuesto por Zhou Enlai en 1964. Esto ya viene de lejos, como pueden ver ustedes. Dice Alejandro de la Liga. También está el caso del Khmer Rojo. Sí, ya lo habíamos hablado, lo de los Khmeres Rojos. Pero ellos sí fue un fracaso total y rotundo y lo único que provocaron fue un tremendo genocidio. Zhou revivió el lema. Perdón, es que casualmente me entró un mensajito aquí que lo estoy viendo ahí. En enero de 1975, llamando a fomentar la tecnología extranjera e inversión. Esto fue duramente criticado por los radicales. No, eso no puede ser, no sé cuánto. Entonces el pobre tuvo que quedar con las ganitas. En agosto de 1977, los radicales eran mucho menos influyentes tras la detención de la Banda de los Cuatro, que es cuando inicia el juicio contra los que van a hacer la revolución cultural, y se rehabilita a Deng Xiaoping. Y en ese mes el partido se comprometió oficialmente a las 4 modernizaciones. O sea, el partido lo asume y es el que lo va a sacar adelante, con el objetivo de ponerse al día con Occidente industrializado para el año 2000. O sea, en 1977, el Partido Comunista Chino, en un congreso, dice, bueno, nosotros para el 2000 tenemos que estar al nivel de Occidente. Es un proyecto. Y lo hicieron. Y ahora,
Claro, en los medios occidentales nos dicen de que es la segunda potencia, pero China ya sobrepasó a Estados Unidos. China estableció, por tanto, 4 zonas económicas especiales que va a ser cuando va a empezar este proyecto de la adaptación del capitalismo desde la visión china según la conducción del Partido Comunista. Y les funciona de tal manera que la pandemia nos lo vino a demostrar. Esa organización partidaria permitió un control de la población. Y también voy a usar una expresión muy coloquial, y por eso cuando decían que en una ciudad no salía nadie de sus casas, no salía ni Dios, no podía salir nadie. Funcionó. Y quieren que en Guatemala, porque nos digan de que tenemos que evitar salir, no vamos a salir, pues eso es no conocernos. Dice Olguita Pérez, se mantienen regiones muy desiguales, un reto fue lograr el desarrollo más equitativo. De hecho, en el último congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping se propuso reducir la pobreza y impulsar el desarrollo en el interior, y de hecho lo están haciendo, y la meta es para el 2025 erradicar totalmente la pobreza de China y lograr este proceso equitativo. Pero esto nos está dando un gran problema, que lo veremos más adelante. El crecimiento anual ha alcanzado un 9,8%, llegó a llegar hasta el 14%, y el único país que creció económicamente durante la pandemia fue China, con un modesto 8,5%, que se dice pronto, pero es un buen impulso. Y en la actualidad China representa uno de los grandes motores de la economía mundial. Todos se pelean por tener concesiones en China, todos. Cuando fue la guerra económica que le hizo Trump a China, las empresas norteamericanas le pedían a Trump que lo suavizara. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo un mercado de 1.300 millones. Entonces, por mucho que se la quieran llevar de que la democracia, que la libertad, que queremos libertad del pueblo chino, ante esa evidencia del dato económico, estos discursos ideológicos tienen que ceder. Pese a la apertura económica, el Partido Comunista ha mantenido el régimen de partido único y control político. No lo ha perdido. ¿Ya? Eso también. Y esto va a ser gracias a que en 1989, para variar, Occidente les va a montar una serie de manifestaciones exigiendo libertades democráticas en la plaza de Tiananmen, y va a llegar 1 millón de chinos. Si estamos hablando de una población de 1.300 millones, el que llegue 1 millón, pues es como cuando nosotros aquí llegábamos a llenar la plaza con 60,000 o 100,000, una cosa así, proporcional. 6 semanas de protestas van a culminar con la masacre de Tiananmen, a la cual solo pasaron de las protestas y ahí quedó. Y no se sabe realmente cuántos murieron. No se sabe. Eso quedó así en un impasse. Bueno, entonces entramos a esto, la industria. Las 4 regiones que van a establecer donde se va a empezar a hacer este experimento son, o fueron, Shenzhen, justo al norte de Xiangyang, en Hong Kong, ¿verdad? Zhuhai, al norte de Aomán, en Macao. O sea, Aomén se llama Macao. Xiangang es Hong Kong. Xiamen y Shantou. Esas van a ser las 4 regiones, controladas por el Estado. Se sabe quiénes van a llegar a trabajar, a qué van a ir a trabajar, dónde van a vivir, van a empezar a levantar edificios, van a hacer complejos habitacionales impresionantes, van a transformar todo. Como lo pueden ver en las fotos que estoy que he puesto, cómo tenemos estas ciudades de rascacielos impresionantes. Ahora, ¿por qué lo establecieron? Necesitaban que llegara tecnología y necesitaban inversión. Entonces van a ser una oportunidad para que las empresas capitalistas pudieran prosperar dentro de la República Popular, porque ahí dentro van a haber unas leyes especiales para ese desarrollo económico capitalista. Y a la vez demostrar que
sí eran capaces de adaptarse al sistema capitalista y así favorecer el retorno de Hong Kong, que se pactó con los británicos y fue devuelta en 1997. Y también para seducir a Taiwán para que se incorpore a la República Popular. Pero como no lo están haciendo y como ya está creciendo militarmente China, pues prácticamente al primer movimiento de los japoneses, estos lo van a invadir. Y ya lo dijo Xi Jinping, ¿ya? Sin cortarse un pelo. Por eso es que van a establecer las 3 de las 4 zonas cerca de Hong Kong. Y la cuarta la van a poner frente a Taiwán, para que miren, que se refleje. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está el mapa de China. Y entonces ya, vamos a ver, Xiamen, que va a ser una, Shantou, Shenzhen, Zhuhai, Macao y Hong Kong están muy cerca. De hecho, el puente más largo del mundo une Hong Kong con Macao. Entonces, como ven, aquí es donde tenemos 4 de esas grandes regiones para poderlos convencer de que tienen que regresar. Ahora hay más, ahora hay muchísimas más. En la defensa, Mao subrayó la importancia de tener una enorme fuerza de defensa alimentada, altamente politizada, por supuesto. También había creado una milicia popular para complementar al Ejército Popular de Liberación como una fuerza que podría ayudar a defender China en caso de invasión extranjera. O sea, ahí todos tienen formación militar. Todos. Como los suizos, solo que en inmenso. Y veremos carteles como estos. Ahí dice en chino, proteger nuestra querida patria. Es un cartel de 1980. Entonces está combinado los elementos propios de esas 4 pilares del avance chino, que son la industria, la agricultura y la ciencia. ¿Ya? Y la defensa, ¿ya? Con este soldado del Ejército Popular. Se van a reformar el ejército, van a crear fuerzas armadas más pequeñas, más profesionales y mejor equipadas. O sea, no es tanta la necesidad de unas fuerzas multitudinarias, sino que esas fuerzas estén debidamente equipadas y profesionalizadas. Y nuevamente se van a introducir los grados militares porque durante el periodo de Mao y los primeros de Deng Xiaoping, no. Entonces ahora hay coronel general y todas esas cosas de los militares, ¿no? La milicia perdió su independencia y fue reducida a una reserva a la que el ejército podría recurrir en caso de guerra y que fue a la que recurrió durante la pandemia. Las Fuerzas Armadas de China se redujeron en 1985-86 de 4 millones a 3 millones, pero ahora hubo un incremento, yo creo que están por los 5 millones. Desde la década de 1980, los Estados Unidos comenzaron a vender armas a China, aunque no las más avanzadas tecnológicamente. Ahora China produce sus armas. Y como se pelearon con Putin, Occidente, entonces hay una alianza entre China y la Unión Soviética y Rusia, perdón, para poder intercambiarse tecnología. Y la India también les vende muchísima tecnología. Aquí tenemos, esta foto es muy bonita. Es una foto tomada durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing. Vean el montaje. O sea, ahí están izando la bandera de la República Popular China. Si nos ponemos a ver esta imagen y en nuestra mente nos acordamos cómo es que suben la bandera o izan la bandera el 14 de septiembre, ahí les dice todo. Es que los símbolos son importantes en el nacionalismo. Los símbolos, ¿ya? El problema es que en Guatemala tenemos símbolos, pero sin contenido. Entonces, por eso es como la cosa como está. Muy bien, vamos a ir avanzando porque vamos muy atrasaditos. Ciencia y tecnología. Se descuidó durante la Revolución Cultural, obviamente. ¿Por qué? Porque esto es Occidente. Entonces, teníamos que hacer cosas de chinos. Pero después también se va a dañar la vida universitaria, por ejemplo. Se deteriora la educación universitaria porque muchos de los universitarios son obligados a ir al campo.
Se abandonaron los exámenes formales y la administración de la educación superior pasó a depender del criterio de políticos y los antecedentes de la clase de los estudiantes, sobre todo sus antecedentes políticos, pesaban más sobre el mérito académico. No había notas. O sea, ustedes iban, se formaban en todo, pero no había una educación sistemática en este periodo. Los estudiantes de la escuela secundaria y de la universidad se vieron obligados a trabajar en el campo, ¿ya? En 1960, porque tenían que aprender con los campesinos. A esto me recuerda un lema que escuché en un lugar, que decía, no hay que estar en las aulas, sino que se aprende en la calle. Y lo mismo hicieron estos, los mandaban al campo. Después de la muerte del Mao, la política educativa cambió fundamentalmente. Desde finales de 1960 se hizo hincapié en proporcionar una educación de alta calidad para una minoría que iba a ser la dirigente, donde iban a salir los gerentes de las empresas, porque las empresas en China tienen capital del Estado. Y la mayoría de las empresas, las acciones están mayoritariamente en manos del Estado. Y por tanto, todas las empresas tienen un representante del Estado. ¿Y cómo iban a lograr esto? Si tenían una educación mala, pues entonces había que dar una formación que permitiera tener a estos elementos en estas empresas. La universidad volvió a basarse en exámenes de rendimiento. ¿Se acordarán ustedes el año pasado en estas tertulias que teníamos durante el toque de queda cuando hablábamos de la educación en China, en, en Corea creo que también lo vimos y en Japón? Y decíamos esto, los exámenes de admisión eran durísimos y depende del resultado del examen, así es la universidad a la que van a poder ir. A las universidades de élite, de alto standing académico y tecnológico, a las universidades de mediano, digamos, de mediana exigencia, ¿no? Y a las escuelas técnicas. De esto lo va a determinar su examen, ¿ya? Y estamos hablando de un régimen comunista, pero que tiene claro que para salir adelante se necesita y se requiere que cada quien se desarrolle según sus capacidades. Pero tienen que haber esos tres niveles. No como en Guatemala, que solo tenemos una universidad pública donde si, o entran ahí o no van a poder estudiar. No hay otras opciones. Ya no fue obligatorio para los estudiantes pasar tiempo dedicado al trabajo manual y miles de estudiantes chinos fueron enviados a estudiar al extranjero en 1980, porque al regresar iban a llevar las ideas y todo lo que habían aprendido. Va a empezar también la educación bilingüe. En China hay un gran sector que habla inglés, porque como van a estar tratando con empresas occidentales, tienen que hablar inglés. Y tienen una escuela de español, la más grande del mundo, donde el Instituto Cervantes, unos edificios impresionantes, y el canal chino, el canal oficial de la República Popular Chino en idioma español, es conducido por chinos. No es latinos, no es como en el caso del canal ruso, donde la mayoría son latinos. No, aquí no hay latinos, aquí todos son chinos. El examen de admisión de la universidad es el considerado más difícil del planeta. Hasta se paran muchas actividades en los días que dure el examen. Efectivamente, Elizabeth, así es. Es muy importante para ellos. Entonces, a partir de 1978, van a empezar a darse lo que se denomina las Conferencias Nacionales de Ciencia para impulsar la ciencia. Y se estableció como objetivo reducir la brecha tecnológica con Occidente a tan solo 10 años. Es decir, que en 1985 ya tenían que estar. Y en el 2000 la brecha tenía que desaparecer. Y lo lograron. Y lo lograron. Y aquí vamos a ver un cronograma. Fin de la guerra de China, que ya lo vimos. Primeras medidas, que también ya las vimos. Pero es para que vean. Miren estas fotos de la época anterior a lo que estamos hablando, ¿ya? Esto es de anterior. Las 100 flores, las 1000 flores, que fue romper con la Unión Soviética. Aquí tenemos los carteles propios. A mí me encantan esto de los carteles. Hay unos libros de historia que solo a base de carteles van explicando los procesos y es impresionante.
El desarrollo económico, que a partir de 1978, 1984, reformas que van a estar dirigidas a la descolectivización de la agricultura, reformas a la industria urbana, aumento de la flexibilidad de precios, apertura a la inversión extranjera. De 1984 a 1993 veremos reformas industriales, un descenso del control gubernamental y una privatización a pequeña escala que va a estar permitida y en la actualidad ya hasta los salarios están liberados, pero bajo control. Ahí no se mueve nada, sí bajo control. De 1993 a 2005 vamos a ver una rápida privatización, pero los capitales quedan en manos del partido. Son privadas, pero pertenecen al partido. Entre 1997 y 1998, todas las empresas del Estado se liquidan y sus activos se venden a inversores privados. 51% a capital chino y 49% a capital extranjero. Entre 2001 y 2004 se reducen aranceles, barreras comerciales y regulaciones. Se reforma el sistema bancario y China se une a la Organización Mundial del Comercio. Y en la actualidad es el que marca, digamos, la tendencia en la OMC, sobre todo ante el proteccionismo de los Estados Unidos, y se invirtieron los papeles, porque ahora China es la que habla de globalización, de apertura de mercados, en contraposición a Estados Unidos, que habla de proteccionismo y de imposición de sus medidas a todo el mundo. Desde mediados de los años 80, la renta per cápita china se duplica cada 8 años y el nivel económico está subiendo impresionantemente. La renta per cápita de China supera los $4.500, pero ahora es más, porque estos son datos de hace 10 años. China compite mundialmente prácticamente en todos los sectores. Ya vemos aquí, no sé si ya vieron que cada vez hay más carros fabricados en China, en la República Popular China. El micrófono, ya vamos a terminar, pero el micrófono, gracias. Textil, en las fábricas, el Made in China se hizo popular, se acordarán ustedes. Y yo lo he visto, por ejemplo, en los productos iniciales que vendían los chinos, que se decían que eran malos, que eran chafas, que no servían, a las marcas chinas actuales como Huawei, por ejemplo, que es una buena marca, a pesar de que los Estados Unidos la ha querido bloquear, por eso la quiere bloquear. Ahora hay una nueva marca que se llama Xiao, que está haciendo furor en el mercado, no solo en Europa, Estados Unidos, sino en Guatemala. Lanzaron, ya lanzan apps como la famosa TikTok, que no pudo Trump quitarla. En fin, donde miremos financiero, vamos a ver. Antes se decía que el mercado capitalista se manejaba en Nueva York, en Wall Street y en la City de Londres. En la actualidad, el mercado, las tendencias se marcan en la bolsa de valores de Shanghái, de Shenzhen y de Hong Kong. Vamos a ver, creo que aquí hay una pregunta. Bueno, vamos a pasar unos minutitos. Uy, ya me pasé bastante. Efectivamente, Xiaomi. Gracias, Xiaomi, sí, eso es. ¿Qué retos tienen? Y que lo han hablado en sus congresos. Porque si algo tienen los chinos en la actualidad es que dicen claramente cómo está todo. A lo interno, porque lo tienen que mejorar. Reducir la contaminación. Pekín sufre mucho de esos problemas de la contaminación. Erradicar la pobreza, que como ya les dije, para 2025 piensan que tiene que estar ya erradicada totalmente. Cada año reducen la pobreza en 25 millones de personas. Mejoras en las condiciones de trabajo, porque ahí sí hay una gran faltante, hay muchas noticias de suicidios por la intensidad del trabajo. Mejoras en la sanidad, pero la pandemia nos demostró que lo han logrado porque son capaces de construir dos hospitales en 10 días. Controles de calidad más estrictos, pero desde que están en la OMC y lo han logrado. Y esto es el gran reto que Xi Jinping hablaba el año pasado, evitar la desruralización masiva. ¿Cómo lograr que la gente se quede en el campo? Porque las ciudades están
creciendo impresionantemente, ¿verdad? Wuhan, que fue donde pasó lo del inicio de la pandemia actual, era una aldeíta y ahora es una ciudad inmensa de 8 millones de gentes. Afrontar la escasez o incluso la desaparición de algunos recursos naturales y hacer frente a la creciente demanda de energía, y esto lo están solucionando, sobre todo con su gran alianza que tienen ahora con los rusos. Bueno, lo de Tiananmen sería lo que nos tocaría ahora, pero no lo vamos a ver porque eso sí nos va a llevar como 25 minutos y nos vamos a atrasar mucho. Bueno, entonces esta es la visión de la Gran China. Esto es China en la actualidad. Este es el territorio Han, antes de la dinastía Qing, se acordarán que los vimos. Este era el territorio original manchú. Expansión manchú hasta 1964, que ya también lo vimos. Estados tributarios, Corea. Expansión manchú hasta 1800, todo esto que ven aquí. Y rebelión de Taiping, que no la pudimos ver, que se va a dar ahí. Esa rebelión Taiping es impresionante. En la documental que le dije lo explica muy bonito. Vamos a seguir con esto, vamos a pasar al Hong Kong también, no lo vamos a ver porque no nos va a dar la vida. Como ven, faltaban un montón. Y esta es la ruta de la seda. La ruta de la seda que ahora está llegando a Europa. Y en Europa tiene varios lugares. Primero, el puerto del Pireo en Atenas. Luego, el puerto de Trieste en Italia. Y luego un puerto fluvial en Alemania que es Duisburgo. Ahí están llegando los trenes cargados de los productos chinos y salen para acá. Y hace unos meses vi la noticia de que ya está llegando el tren con productos chinos a España. O sea, ven cómo es esa dimensión. Y la ruta de la China no se quedó aquí, porque la ruta de la China está incluyendo grandes sectores de África donde hay muchísimas inversiones chinas. ¿Ya? Entonces esa es la visión de crecimiento y de grandeza que nos está demostrando que sí puede ser posible si existe el verdadero deseo de tener un proyecto de país. Y esta es una síntesis para que no se nos olviden. La dinastía Shang, la dinastía Zhuo, la dinastía Qing, la dinastía Han, la dinastía del norte y del sur, la dinastía Zul, la dinastía Tang, las 5 dinastías que no las vimos, la dinastía Song, la dinastía Yuan, la dinastía Ming y la dinastía Qing. Y con esto terminamos el curso de historia de China. Muchísimas gracias por su entusiasmo, por estar siempre al pie del cañón. Según nuestra cronología, que nos habíamos planteado para este semestre, nos va a tocar empezar, nos vamos a volver a regresar al occidente, vamos a regresar a Castilla y vamos a hacer un análisis del mundo de Isabel la Católica. Por tanto, nos vamos a referir a esa construcción de Castilla como tal y sus repercusiones que tienen para nosotras y nosotros, porque la expansión nos va a llevar hasta aquí. Ahora, en principio tendríamos que empezar de hoy en 8, pero tenemos que preparar la clase. O sea, hay que hacer una serie de cuestiones importantes para que salga. Entonces, pendientes de mi página, donde va a salir la convocatoria para sus inscripciones y las siguientes clases, que van a ser también 4 sesiones. ¿Algún comentario, pregunta? Sé que fuimos a 1000 por hora, pero la idea era tener una visión global de lo que es China desde su fundación en los momentos más lejanos de la prehistoria hasta lo que es en la actualidad, porque va a ser la potencia que va a dominar el mundo. Y eso no lo duden. Y si lo dudan, pues queda a opción de cada quien. Pero la evidencia, ahí está. Los datos que arroja la economía china, ahí están. Bien, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por hacer posibles estas locuras por medio de las redes y que nos ha permitido la pandemia pues explorar. Si no hay preguntas, pues buen provecho, que pasen buenas noches para los que no se hayan cenado, como yo, los que ya cenaron, pues buenas noches, feliz descanso y nos vemos hasta el próximo curso. Gracias Alejandra, por cierto que se me está olvidando de decir adiós. Gracias Muchas Alejandra gracias, por el doctor. apoyo. Gracias. Por el apoyo
técnico que nos da siempre, ¿verdad? También a Andreita Monroy, que también nos apoya en las partes logísticas, y a todas y todos ustedes. Hoy sí, hasta luego. Que pasen buenas noches. Gracias, Ángel. Feliz Gracias, noche, Ale. un abrazo.